Bueno, Banco Macro es un banco universal que provee una amplia red de servicios financieros con un foco en individuos de ingresos bajos, medios y pequeñas y medianas empresas. Es un banco que está más bien interior, mucha gente cobra el sueldo, sobre todo en las provincias del norte también. Hay mucho Banco Macro y tiene muy buena llegada. Un poquito la historia de Banco Macro se basa como una compañía de inversión, una financiera, que luego entró en mercado abierto como agente de mercado abierto, con el nombre de Anglia. Banco Macro emerge en el 89 como banco líder mayorista, si bien se fundó en el 84, y fue el primer banco en emitir obligaciones negociables, es decir, arraigado con la bolsa. Primer banco mayorista en emitir acciones también. Primer sucursal en Salta, como dije, en Salta cobran mucho el sueldo. Y bueno, Banco de Salta, Banco del Noreste, Banco Misiones, Banco de Jujuy, todo eso es Banco Macro. Y por último, Bansub, Bansuquía, Banco Empresario de Tucumán y todo eso es Banco Macro también, que cuenta con 463 sucursales. Y después vamos a ver que es el banco, lo vemos, sabe, el banco que más capitalización bursátil tiene en la bolsa, incluso más que Galicia. Bien, vamos a la presentación. El 2020 acumula un saldo positivo de 20.985,8 millones de pesos. Este tercer trimestre dio un superávit de 6.075,6 millones de pesos, acorde a los otros dos, siendo un 24% de incremento con respecto al acumulado del 2020, pero una baja del 33,7% en la comparativa con el tercer trimestre del 2020. Esto, a diferencia de todo lo demás, es que la posición extranjera, como vamos a ver, fue mucho mayor a pesar de la devaluación, es decir, se tenía dólares como posición, ¿no? Bueno, vamos a los hechos relevantes donde en la asamblea, acá hay algo raro, ¿no? En el 21 al 10 se desafectaron 3.791,7 millones de pesos con destino a un dividendo en efectivo complementario. ¿En qué consiste esto? Se van a pagar 20 pesos por acción, pero en realidad es un poco más, porque como esto en realidad se decide por el ejercicio anterior y la asamblea de abril, que no se sabía cuánto se iba a destinar para dividendos porque teníamos la suspensión, entonces se va a adelantar, no, a poner al día, ¿no? Se va a dividir el último IPC cuando se decida pagar o cuando BCRA diga que vamos a pagar, dividido al IPC de abril de este año. Entonces va a ser 20 por el último IPC dividido el IPC de abril del 2020. Bueno, lamentablemente el 24 del 11 falleció en un accidente de avión Jorge Brito, dejando su lugar a su socio de hace muchísimos años, Delfín Carballo, el hijo de Jorge Brito, que es presidente de Inversora Juramento, es vicepresidente. Se pagaron intereses de las obligaciones negociables que hoy cuenta, la clase C, que se paga semestral con tasa valor, 201,53 millones de pesos, la clase B 252,8 millones de pesos y la clase A, que tiene un pago de interés de 6,75% anual y el pago es trimestral o semestral, no me acuerdo. Se pagaron 13,5 millones de dólares. Vamos a ver cómo era el pago de, de esta obligación negociable. Si la tengo acá, a ver si la tengo. Ahí está, me confundí de página, perdonen si alguien ve, si alguien todavía, bueno, acá están las obligaciones negociables, 400.000.
La 400 millones es esta la deuda, este es lo que se tiene hoy, la deuda es muy parecida. La tasa, como dije, 6,75 y es trimestral, creo. A ver, 300.000, estos son todo, es la historia de la obligación negociable. Tiene un berenjenal. 27 vence el 2026. Acá está, 6,75. Vencimiento del 2026, amortización íntegra el vencimiento. Hasta fecha del ajuste, creo que se paga trimestral. Bueno, no importa. Seguimos. El margen bruto de intermediación financiera, es decir, margen de intereses, es de 66.828,6 millones de pesos, siendo una baja del 14,2 anual. Los ingresos por intereses se destacan en orden decreciente, después lo vamos a ver. Préstamos personales, que es un 32,1 del total, una reducción del 22,1. Adelantos baja un 15,7. Y el podio lo completa tarjeta de crédito, a pesar que hay otros, pero como no desglosa que es otros, baja un 35,4. Egresos cuenta con una reducción del 43,8% y se destaca la baja de plazos fijos con un 44,8% por la baja de tasas de referencia. El margen bruto por intermediación de comisiones da 15.302,2 millones de pesos y cae un 7,4 anual. Ya que estamos, vemos el balance. Acá está el margen bruto, es 60.898,6 millones. El año pasado era 77.934. El margen por comisiones es 15.302. El año pasado es algo más o menos parecido, 16.568. Y en el detalle que dije anteriormente tenemos lo siguiente: 64, no, es acá está. Bueno, los ingresos por intereses. Dijimos, lo más importante es créditos personales, préstamos personales, que baja de 28.517 a 22.216. Luego viene adelantos, 10.833 a 9.131. Y tarjetas de crédito, que baja bastante, 12.478. Bueno, eso más bien por el pago, por 8.000, por un salvaguarda que se le da 8.064 millones. En egresos, como dijimos, los de plazo bajan de 59.493 a 32.855,8 millones. Algo más para destacar: acá las cuentas corrientes suben un poco, como en general todos los bancos, y nada más por ahora. Seguimos acá. El resultado neto por mediación de instrumentos financieros a valor razonable acumula un negativo de 14.346,5 millones de pesos, acortando las pérdidas en un 63,8%, principalmente por ventas o bajas de activos financieros y ajuste por inflación de las LELIQ. Y la diferencia de moneda extranjera y oro y posición minataria da 8.307 millones, con una baja del 61,8. Esto es, bueno, el factor de que el año pasado se tenga un trimestre mejor que el que pasa, porque las PASO, al tener mayor posición en moneda extranjera, benefició en el resultado, benefició entre comillas, posicionó en pesos a mayor valor, ¿no? A mayores montos. Bueno, primero vamos a que tenemos, solo vamos a mostrar en la cuenta que hice, en la cuenta de resultados, para que digan, para que se vea esto. Bueno, acá esto, en diferencia de cotización, no hay casi diferencia, está igual, pero más abajo tenía el resultado por la posición de monetaria neta, tenemos 13.000 millones más
el año pasado que este. Por eso medio que se compensa todo esto, ¿no? Incluso el ingreso operativo de este año da mayor que el año pasado. El resultado operativo, el resultado operativo. Bien. Seguimos con el cargo por incobrabilidad, que es de 5.249,2 millones de pesos. Uno de los pocos bancos que tiene mayores cargos de incobrabilidad que el año pasado, a pesar del periodo de gracia, pero bueno, después vemos las carteras irregulares que se mantienen subiendo un 51,6% y el índice de incobrabilidad, es decir, esto dividido préstamos totales, da 2,20, el año pasado era 1,30. El ratio de cobertura que tiene control con los incobrables es de 302,9%, mayores previsiones por el COVID. Y el tercer trimestre del 2019 daba 111,2%. Volvemos otra vez al cuadro de resultados, así vemos cuánto da el cargo de incobrabilidad. De hecho, el cargo de incobrabilidad este trimestre es mucho mayor que el tercer trimestre del 2019. Acá está la diferencia, 5.249 contra 3.461,4. Y en la cartera tenemos lo siguiente. La cartera irregular de este trimestre es 1.180, o sea, sí, 1.180.000 contra 566.000. Tenemos las previsiones, bueno, 8 millones y pico, 592. Y acá el ratio de cobertura es 302,9%, esto por el periodo de gracia de 60 días, donde el concepto de pasar de determinados tipos de cartera se congela 60 días. Seguimos. Los gastos de administración acumulan 9.560,1 millones de pesos, una caída del 16,6%. Se destacan los honorarios a directores y síndicos que cayeron en el interanual un 49,6%. Veremos cómo termina de consolidar en fin de año. Los beneficios de personal acumulan 17.733,6 millones de pesos, una baja del 9,5% por menores cargas sociales, es lo que da menor diferencia. Y el ratio de eficiencia es menor comparado con los otros bancos, o sea, es mejor. 45,9% es gastos y beneficios personal y gastos administrativos y otros, inclusive el de personal dividido ingresos por intereses, que da 45,9% y el año pasado era 60,3%. Vamos a ver los gastos de personal. Tenemos acá 17.733 contra 19.589. Las cargas sociales, como se ve, los sueldos son parecidos. Las cargas sociales bajan, las indemnizaciones también bajan. Y lo que quería destacar es que el año pasado se pagaron 1.815,6 millones de pesos y este año 915,8 millones de pesos, casi el doble del año pasado. Después, el ratio por eficiencia y algunas cositas más para puntualizar. Entonces tenemos el ratio por eficiencia acumulado de 60,3 y este año es 45,9. Si bien creció de trimestre a trimestre, incluso sí creció, es mayor que todos los demás, sigue siendo menor que el año pasado. La dotación baja de 8.843 a 8.651 y se tiene una sucursal más que el año pasado. Bueno, los préstamos bajaron en interanual un 12%, lo puse dos veces, redunda. En moneda extranjera cayeron casi un 70% y son el 11,2% del total. Los depósitos suben un 39% por mayores ingresos de cuentas corrientes.
en moneda extranjera forman parte del 16% del total y bajaron un 28%. Bueno, esto vamos a ver así brevemente como todo. Tenemos los préstamos, donde bueno, el financiamiento privado es el 98% de los préstamos, así que nos tomamos de esto. Tenemos 232.247 millones de pesos contra 264.100 millones de pesos, baja del 12%. Los préstamos acá son muy bajos. Lo que dije en moneda extranjera baja casi un 31% en esto, y 70%, estos son otras formas de financiamiento y estos son los préstamos. Por eso dije un 70%, ahí están. Y los depósitos. Los depósitos se tiene en total 413.952 millones de pesos. 492.000, una suba del 39%, digo, en pesos sube un 69%, porque la gente no compra dólares, entonces hay más plazos fijos. En moneda extranjera, en cambio, baja un 28%. Seguimos. Bueno, estos son los indicadores, otros ratios que vamos a ver al final también. El ROE anual acumula 21,5, el año pasado un 57,3, el ROA es de 4,6. El año pasado el resultado sobre activo acumulaba 9,4. La tasa activa implícita de este año, es decir, ingresos por intereses sobre préstamos, da 43,64. La tasa pasiva implícita, egresos de intereses sobre depósitos, da 7,47. La resta entre la activa menos la pasiva da 36,17. Y como Banco Patagonia es estable, que el año pasado da 35,72. No son malos los valores. Bueno, se espera que para el cuarto trimestre la economía muestre nivel leve de recuperación. Se espera que los depósitos crezcan a la altura de emisión de la BCR, del Banco Central, y los préstamos tengan un bajo nivel de crecimiento. Se desea que esto se espera, para mí es un deseo de ellos, que para el segundo trimestre del 2021 la actividad se recupere y se proyecta unos márgenes más ajustados para el último trimestre del año. Los activos líquidos bajan sobre depósitos bajan de 59% a 51%, la solvencia 30,95 a 22,44, es decir, el pasivo dividido patrimonio neto. El valor del libro asciende a 209,45, la cotización es de 243,70. Como dije, la capitalización de los bancos es la mayor, 155.825 millones de pesos, 3 veces más que Banco Patagonia. La ganancia por acción acumulada es del 32,82 y el PER proyectado es de 5,57 años. Muchas gracias, hasta luego.